Vamos a otro tema, volvemos a nuestro país con algo relevante. El Instituto Nacional de Estadísticas inició un ensayo general en 4 comunas del país de cara al censo del próximo año. Son pruebas que buscan evaluar el proceso mediante la aplicación de un cuestionario y que se van a extender hasta el mes de julio. Queremos conversar más sobre este tema. Nos acompaña la directora subrogante del INE, Daniela Moraga. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muy buenos días, Carla. Gracias por la invitación. A ver, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué se debería ensayar o por qué se hace esto de ensayar antes de hacer un censo? Bueno, la recomendación internacional es que todos los países, un año antes de realizar el censo, puedan probar todos sus procedimientos, sus sistemas tecnológicos, de modo que de asegurar que todo lo diseñado para este proceso funcione correctamente al momento de realizar el operativo censal. Perdón, ¿y qué es lo que se ensaya? ¿La dinámica, las preguntas, el tiempo que me va a demorar, el pasar por cada casa? ¿Cuál es como el objetivo del ensayo? El objetivo es probar el proceso completo, por lo tanto se prueba desde el mismo reclutamiento hasta el momento en que se va a las viviendas a contactar a las personas, se prueba también el cuestionario con el que se va a recolectar información, los sistemas informáticos que soportan este proceso de producción y luego también se prueban los planes de contingencia para, por ejemplo, los trabajos con población en situación de calle, los planes de contingencia para recolección en campamentos, también los distintos modalidades de desplazamiento, los apoyos a partir de vehículos, por ejemplo, y luego se prueba también todo el procesamiento de los datos, el análisis, de modo que la cadena completa de producción esté asegurada que funciona correctamente para tener un adecuado cumplimiento de los objetivos, que es contabilizar y caracterizar a la población que reside en el país. Ya, ¿y cuál es el alcance de este precenso, de este ensayo? ¿Cuánta gente se censa? ¿Por cuántos lugares del país pasan? ¿En qué regiones se hace? ¿Solo aquí, en la región metropolitana o en el resto de Chile? A ver si nos puede contar más detalles. Mira, en este proceso de prueba nosotros vamos a ir a censar aproximadamente 37.000 viviendas. Es un proceso que se realiza en 4 comunas del país, en Alto Hospicio, en Cerrillos, en Hualpén y en Padre Las Casas. ¿Ya? En el caso de Cerrillos es la única comuna que nosotros vamos a recorrer completamente. En las otras comunas vamos a ir a ciertos sectores para probar distintos planes operativos que requieren, digamos, un ajuste especial. El proceso involucra el trabajo de aproximadamente 200 censistas que van a recorrer estos territorios y van a aplicar un cuestionario que involucra alrededor de 40 preguntas y donde la entrevista puede demorar entre 20 y 30 minutos según la composición de los hogares. ¿Esto es el ensayo o es la etapa precensal ya o son dos cosas distintas? ¿En qué etapa estamos hoy en el fondo? Agradezco mucho la pregunta porque efectivamente nosotros, venimos preparando este censo de población desde el año 2019. Entonces, esta prueba censal es la 4ª prueba en terreno que se realiza para probar nuestro sistema. ¿Ya? Pero además el proceso de preparación del censo involucra un proceso llamado precenso focalizado. Eso significa que hay 80 comunas del país, distribuidas en todas las regiones del país, donde nosotros vamos a hacer 2 preguntas puntuales, que es en el fondo cuántas personas viven ahí y cuántos son hombres y mujeres. Y a partir de eso nosotros actualizamos la información que nos permite planificar los detalles del censo, por ejemplo, definir cuántas personas, cuántos locales censales necesitamos para realizar el censo, y al mismo tiempo nos permite contar con datos referenciales para que el próximo año, el 2024, cuando realicemos el censo, tengamos un valor referencial con el que evaluar cómo vamos avanzando en las 12 semanas que va a durar el censo de población. Ya, ¿y esto se hace en paralelo ambas cosas? Porque lo que leía yo era que la fecha para esta etapa precensal, que es en estas 80 comunas, dura hasta octubre, mientras que este ensayo del que estábamos hablando en 4 comunas hasta julio. O sea, se topan, digamos, se hacen en paralelo. Efectivamente, se hacen en paralelo. El precenso focalizado es un proceso mucho más largo en el tiempo porque hay que recorrer 80 comunas en todo el país. En cambio, la prueba censal es una prueba que busca emular también el mismo periodo que va a durar el censo, que son las 12 semanas. Por eso es más acotado, parte ahora en mayo,
y termina en el mes de julio, y con eso se completan las mismas 12 semanas de las que vamos a disponer para realizar el censo de población. Daniela, además de toda la organización que tiene un proceso como este, el éxito del próximo censo y de estas pruebas anteriores o etapas anteriores depende en gran medida de la voluntad de las personas, de abrir la puerta, de contestar, de recibir a quien va a censar. Y estamos justo en un momento y en una coyuntura donde estamos todos más desconfiados que nunca. Entonces ha sido uno de los grandes temas, ¿no? El decir, ¿cómo las personas pueden asegurarse que quienes están recibiendo efectivamente sean censistas, que están en estas etapas, ya sea de ensayo o de precenso? También se tendrá que garantizar, me imagino, para el censo, porque mucha gente dice, yo la puerta de mi casa no se la abro a nadie, yo ya no le creo nada a nadie. Entonces, ¿cómo ustedes se preparan para ese escenario? ¿Cómo lo están combatiendo ahora ya? Bueno, mira, lo primero es indicar que el personal del INE que va a acudir a las viviendas está identificado de distintas formas. Uno de ellos es la credencial que utilizan, ¿Ya? donde aparece el nombre, el RUT, y que es una primera seña de identificación. Eso también está acompañado de un vestuario que llevan los censistas y también los enumeradores. Es una chaquetilla con el logo institucional, también un gorro con el logo institucional y una mochila. Ahora, cuando los censistas acudan o los enumeradores acudan a las viviendas, las personas pueden pedirles la credencial y van a encontrar ahí un código QR. Aquellos que son más amigos de la tecnología pueden utilizar su celular, leer ese código QR y eso en línea los va a llevar a una página web, que es la página del INE, donde van a poder verificar que la persona que está frente a su vivienda es efectivamente un colaborador o colaboradora de la institución. Lo más importante es que las personas sepan que toda información, sea cuántas personas viven en la vivienda o las respuestas del cuestionario censal completo, toda esa información está protegida por el secreto estadístico, que es parte de la ley que rige nuestra institución, y eso significa que el INE no puede utilizar esa información ni entregarla a otros servicios, sino que solo puede utilizarla para efectos de producción de estadísticas. Eso es muy importante porque hay distintas informaciones que a veces confunden, que indican que nosotros entregamos información para distintos fines habitacionales, información de cada vivienda, de cada persona que reside ahí. Y eso no es correcto, nosotros no entregamos información nominada, lo único que podemos aportar al país son estadísticas generales que no permitan identificar a las personas y que en el fondo nos permitan cumplir la misión, que es publicar estadísticas oficiales. Ya, o sea, confiar en cómo se lleva a cabo el tratamiento de los datos que uno pueda entregar. Ahora, quiero volver al punto de la persona que llega a mi casa. Yo tengo todo el derecho entonces de pedirle su credencial, de escanear el código QR, o en la página del INE también uno puede meter los datos y ver si es que esa persona está en el fondo validada por el INE para poder hacerme estas preguntas y aplicar el censo. Yo ¿puedo yo recibir al censista fuera de mi casa o tiene que entrar? Yo me acuerdo que antiguamente los censistas entraban, uno le ofrecía un juguito, un café, era muy bonito lo que pasaba ahí, pero hoy día con los índices de delincuencia y porque hay gente que utiliza estas coyunturas para delinquir, la gente está un poco más desconfiada. Vamos a ver hasta qué punto eso se produce, pero yo podría no hacer entrar a las personas a mi casa. Correcto. De hecho, nuestros funcionarios tienen la instrucción de no ingresar a las viviendas. Ya. Lo que se pide es llegar a la puerta y en ese lugar poder hacer las preguntas. Y esto es parte de las medidas de seguridad de las personas que van a ser entrevistadas, pero también de nuestro propio personal. Y yo puedo, contestar. Seguridad. Y yo puedo contestar por el citófono. No sé, si hay un edificio. ¿Alguien puede contestar por el citófono o es necesario el contacto cara a cara, aunque sea parado en la puerta de la casa? Eventualmente puede contestar por el citófono. Eso tiene alguna dificultad respecto del desarrollo de la entrevista, porque necesitamos oír bien las respuestas y al mismo tiempo las personas que nos responden necesitan escuchar bien las preguntas y las alternativas de respuesta que se entregan en el cuestionario. Por lo tanto, no es recomendado, pero en un caso extremo es algo en lo que uno podría adaptarse durante la entrevista. Ya. En un edificio, por ejemplo, alguien podría decir, prefiero yo bajar al hall a que las personas suban a mi departamento. De hecho, parte de las coordinaciones que nosotros realizamos con las administraciones de los edificios nos permiten en algunos casos ubicarnos en el hall y en ese lugar ir recibiendo a cada una de las personas que residen en el edificio para que puedan responder el cuestionario. Perfecto.
Durante esta etapa, a ver, en las 4 comunas donde se está haciendo el ensayo, sobre todo en Cerrillos, me dice usted que es la que se va a recorrer completa, es altísimamente probable que alguien llegue a la casa durante los próximos días, ¿no? De aquí a julio. O sea, para los habitantes, Sí. para los vecinos de Cerrillos, ojo, porque lo van a llegar a censar en el fondo. En la comuna de Cerrillos, sin duda alguna, va a llegar alguien a sus viviendas para entrevistarles. En algunos casos puede ser que por los horarios de trabajo no sea factible encontrar a las personas. Nosotros vamos a intentar en 4 ocasiones entrevistar a las personas, localizarlas en sus viviendas. Si ello no ocurre, lo que va a suceder es que le vamos a dejar un documento con una información que es un link de acceso a un cuestionario digital en el cual van a poder autorreportar la información del cuestionario. Ya. Eso va a ocurrir luego de 4 intentos en las zonas urbanas o luego de 2 intentos en las zonas más rurales, más alejadas de las urbes. De todas maneras, nuestros censistas van a intentar contactar a cada una de las viviendas que requieren entrevistar. Ese es el objetivo, porque la entrevista ciertamente aporta mejores condiciones de calidad a los datos que se van a recabar. Ya, eso respecto del ensayo, pero en esta etapa presensal, donde son 80 comunas, ¿qué tan probable es que lleguen a mi casa? Hay una lista larga, son comunas de todas las regiones, ahí no son comunas completas, o sea, ¿debería ser aleatorio y yo debería simplemente estar atento? ¿O tengo forma de saber si a mi casa le corresponde esta etapa presensal? Mira, las 80 comunas que estamos visitando en el precenso focalizado, efectivamente las estamos recorriendo completas. En ese caso, también, las preguntas son, sí, pero en ese caso las preguntas son más sencillas. En el fondo necesitamos saber cuántas personas viven ahí, cuántos son hombres y mujeres, ¿cierto? Entonces, en ese caso, nuestro personal está habilitado para obtener esa información que es un poco más fácil de que un tercero la tenga, a partir, por ejemplo, de un vecino. De todas formas, en esas 80 comunas, para que las personas puedan enterarse si corresponde o no a su vivienda, pueden visualizarlas a través de la página censo.cl, donde está publicado el listado de cada una de las comunas que estamos visitando, tanto para la prueba censal como para el precenso focalizado. Y ahí es importante invitar a la ciudadanía a que acuda a la página web, vea las comunas que están publicadas ahí, y también cuando los visite una persona, exigirles la credencial, de modo que tengan toda tranquilidad de que están protegidos por un proceso que está llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística. Daniela, bueno, yo entiendo consenso es mucho más que saber cuántos somos. Alguien podría decir, bueno, porque no se cruzan en el fondo los antecedentes de las personas que nacen versus las que mueren y podemos saber más o menos cuántos somos, pero un censo va más allá de eso y recoge otro tipo de información. La pregunta es si en todos los lugares del mundo y sobre todo en los países más desarrollados también se hace de esta manera. ¿Es la manera en que se recoge esta información? ¿No puede haber a lo mejor algo más moderno? ¿No podríamos conectarnos todo y poner nuestras respuestas, no sé, en una plataforma online o otro tipo de muestreo? ¿O siempre es este también el que se aplica en los países más desarrollados? No, mira, hay distintas metodologías. Bueno, de hecho, existen las metodologías como la que ocupábamos históricamente, que era visitar en un día, recorrer todo el país. Eso es lo que se llama un censo de hecho. Hay otras metodologías como la que estamos utilizando ahora, que buscan los residentes habituales de las viviendas y que ocupan un periodo más largo para recorrer todo el país. En otros países, más bien lo que se hace es una combinación de trabajos en terreno con registros administrativos, por ejemplo. Entonces, eso ocurre en los países donde los registros están mucho más detallados, donde las personas, por ejemplo, habitualmente acuden a una cierta institución, un ayuntamiento, una municipalidad, por ejemplo, a registrarse para poder acceder a ciertos servicios comunales. En lugares donde eso es una práctica masiva, efectivamente, se trabaja con registros administrativos y solo en ciertas condiciones se acude a terreno. Como nosotros no tenemos un registro detallado y muy actualizado respecto de dónde viven las personas, en realidad nos vemos obligados a hacer este recorrido por todo el país. Ahí lo importante es que se sepa que nosotros recorremos el país para poder localizar a los residentes habituales de cada territorio en este censo, y que eso no cruzamos información
con otros servicios, más bien no entregamos información a otros servicios, dado que nuestro trabajo tiene que estar protegido por el secreto estadístico, por lo tanto nosotros no podemos facilitar a otros servicios la identificación de las personas que residen en cada lugar. Y eso es importante decirlo para que las personas respondan con toda tranquilidad y no crean que esto es para otros usos como beneficios sociales, políticas de vivienda u otra cosa que en realidad no está directamente asociado, sino que esto más bien lo que permite es identificar poblaciones objetivos para políticas públicas. Ya, perfecto. Solo para cerrar, me quedó una duda, Daniela. ¿El censo del 2024 también tiene esta modalidad de ir recogiendo información? ¿No es ese censo de un día o vamos a volver a tener una instancia donde es feriado y todos estamos esperando al censista, que era como la forma habitual en que se hacía antes, ¿no? Sí, en este caso no. Desde el año 2019 venimos preparando un censo de población que va a durar 12 semanas. Ya. En esas 12 semanas vamos a recorrer todo el país y donde lo que vamos a buscar es el dato de los residentes habituales, las personas que viven en el lugar en los últimos 6 meses o que tienen la expectativa de residir ahí en los siguientes 6 meses. Y con eso, digamos, es un proceso distinto al que vivíamos antes, pero también es un proceso acorde también al crecimiento poblacional del país. En general es más sencillo hacer un proceso de un día con poblaciones un poco más acotadas. Nosotros, con la expectativa de encontrar al menos 20 millones de personas, es mucho más difícil lograr los voluntarios, movilizar la cantidad de personas que requeriría un operativo para poder realizar el censo en un día. Y por eso se hace el cambio metodológico. Bien, pues queremos agradecer por habernos aclarado todas estas dudas, haber entregado recomendaciones también para que ojalá prime la confianza y tengamos buena data, buena información para poder en el fondo aplicarla a un montón de cosas y un montón de toma de decisiones. Ahí radica también la riqueza de estos procesos. Muchísimas gracias, Daniela Moraga, directora subrogante del INE. Que le vaya muy bien, un buen día. Muchas gracias. Invitamos a todas las personas a responder con confianza tanto a los operativos censales como al resto de las encuestas que se siguen aplicando a nivel nacional. Muchísimas gracias. Nos vemos.